comenzar con el primer capítulo del libro de Efesios. Bien, el libro de Efesios es un libro del Nuevo Testamento que está escrito por el apóstol Pablo, también conocido como las cartas a los Efesios. ¿Qué era Efesios o quiénes eran los Efesios? Porque realmente Efesios es no es, se está refiriendo a las personas de una región, en este caso a la ciudad de Éfeso, sin ese al final, que era la capital de la provincia romana de Asia y centro de culto de la diosa Diana. Este libro, como les dije, está escrito por el apóstol Pablo, en el cual él, para decirlo un poquito de historia, él visita el pueblo de Éfeso en 2 ocasiones. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 18, versículo 19 en adelante, y también en el capítulo 19 podemos ver las 2 ocasiones donde el apóstol Pablo visita al pueblo de Éfeso. Entonces, en la primera ocasión, él los visita por un corto tiempo. Solo él va de paso como él tenía sus recorridos y sus viajes casi siempre eran como a Corintios. En esa ocasión que sale de Corinto hacia Jerusalén por una fiesta que se celebraba en ese entonces, él pasa por la ciudad de Éfeso, pero solamente va de paso. Esa es la primera ocasión. La segunda ocasión, sí, ya él los visita y se establece en la ciudad de Éfeso por 3 años. Entonces, el libro de Efesios es un libro doctrinal y exhortatorio. Es una reflexión sobre la iglesia vista como cuerpo de Cristo. Entonces, este libro tiene 2 secciones principales. La primera, que va del capítulo 1, comenzando en el versículo 3, hasta el capítulo 3, que estos 3 capítulos son de índole doctrinal. Y la segunda sección, que corresponde entonces a una serie de exhortaciones a vivir de acuerdo a la vocación y la fe cristiana, que van del capítulo 4 al capítulo 6, que es lo que vamos a ver en estos 4 meses que vamos a tener de reuniones. Primero vamos a ver del capítulo 1 al capítulo 3, donde se va a ver la primera parte, y luego seguidamente la segunda parte, que va del 4 al capítulo 6. Entonces, les exhorto, chicos, que cuando estén en su Biblia puedan ver lo que es, siempre cuando ustedes van a leer un libro de la Biblia, es bueno que puedan leer la introducción o el resumen que ponen antes de comenzar a leerlo, para que puedan empaparse y saber de qué trata el libro. Entonces, si usan la aplicación de YouVersion, que es la aplicación de la Biblia, esa aplicación también tiene, al inicio de cada capítulo, de cada libro, tiene como una parte introductoria. También en la Biblia física deben tener, todas las Biblias tienen un resumen o una introducción de qué trata el libro que van a leer. Entonces, todo esto que le acabo de decir lo saqué de la introducción del libro de Efesios. Así que, pero por cuestión de tiempo no les puedo decir todo lo que dice. Así que si gustan, pueden con más calma, lo ven en sus casas, y para que puedan empaparse y saber qué es lo que vamos a hablar en estos 4 meses. Entonces, el libro de Efesios está centrado en el pensamiento en torno al cual se estructura la epístola a los Efesios. Es la unidad de la iglesia y de toda la creación bajo el gobierno de Cristo resucitado. Entonces, esa es la base del libro de Efesios. Entonces, primero vamos a ver la primera parte,
que sería la obra salvadora de Dios. Siempre que, para que se puedan guiar, aquí abajo siempre le vamos a poner como en qué parte estamos, aquí en rojo donde está. Vamos a poner como que ahora mismo vamos a ver la primera parte del libro, que como les dije son 3 capítulos, y se titula La obra salvadora de Dios. Así se titula la primera parte del libro de Efesios. Entonces, chicos, vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 14 primero. Este primer capítulo se divide también en 2 partes. Una que está titulada como bendiciones espirituales en Cristo, y la segunda que tiene que ver con el espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces vamos a primero leer la primera parte, que es del capítulo 3 al 14, porque el 1 y el 2 es el saludo que le da el apóstol Pablo a los efesios. Entonces, para que me ayuden un poquito, vamos a ir leyendo del 1 al 14. Yo voy a comenzar y alguien me sigue, ¿sí? ¿Ya todo lo tienen? Sí. Yo no lo estoy escuchando. Acá no tengo acceso a una Biblia. Ok. Bien. Efesios capítulo 1, versículo 1. Dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que está en Efeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Alguien que pueda seguir? Yo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Continúo o va a seguir alguien? Yo sigo en el 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Yo puedo continuar. El versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces vemos esta primera parte del capítulo 1,
titulada Bendiciones Espirituales en Cristo. Entonces hay varias cosas que quiero hablarles hoy acerca de esta primera parte. Trataré de ser lo más clara y concisa y por el tiempo tal vez no nos podemos adentrar tanto en lo que es la lectura, pero mi recomendación es que con calma puedan en sus hogares o cuando tengan el tiempo poder leerlo y analizar según lo que vamos a extraer hoy en esta enseñanza. Entonces, primero vamos a centrarnos en el versículos 4 y 5. Vamos a detenernos en esos dos primeros versículos en los cuales podemos extraer algo muy especial, impactante que dice la palabra del Señor. Entonces, como les dije, el primer versículo y el segundo, el apóstol Pablo saluda al pueblo de Éfeso, como toda carta, ¿no? Debe llevar un saludo, un hola, ¿cómo están? Mira, mi nombre es tal, igual. Pero ya en el versículo 3 nos adentramos en el texto bíblico, ¿ok? Ya del 3 en adelante podemos ver el contenido de este primer capítulo. Entonces el 3 dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. El 5, por su amor nos predestinó para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, lo primero que podemos ver que somos escogidos. Algo que vemos en estos dos versículos, primero, que desde antes de la creación del mundo, ya Dios sabía quiénes éramos, Él sabía qué haríamos, nos conocía, nos había escogido, sabía quién íbamos a ser hoy delante de Él. Y dos, por su amor, nos adopta como hijos suyos, pero a través de Jesucristo. Esto quiere decir que no nacemos siendo hijos de Dios. Él nos adopta si recibimos a Jesús en nuestro corazón. Entonces, estas dos serían las primeras bendiciones espirituales en Cristo que tenemos como cristianos. Pero en esto surge una pregunta que dice, ¿para qué? O sea, ¿cuál es ese propósito al cual el Señor nos escoge y nos adopta como hijos suyos? Y la respuesta está en el versículo 6. Vamos a leer el 6, que dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Alguien sabe qué significa gracia? ¿Han escuchado antes ese término de gracia? No el gracia que decimos cuando alguien nos hace. Gracia es como, como un regalo. como un regalo, pero que no merecía. Exacto. Exacto. La palabra gracia del origen latín significa gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Así que sí, es lo que ustedes acaban de mencionar. Entonces, ¿para qué es? Porque nos llama a alabar el favor que nos da sin merecer, o sea, ese favor que nos ha dado sin nosotros merecerlo. Ese es el para qué, ese es el propósito por el cual el Señor nos escoge, nos adopta como sus hijos. Entonces en él,
Somos dignos de alabar a Dios. La cuarta sería liberación de pecado, que lo vemos en el versículo 7, que dice, y en Él tenemos redención por su gracia, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Ya sabemos qué significa gracia. Ahora, ¿qué es redención? Redención es liberación. Entonces, a través de la muerte y resurrección de Cristo, tenemos liberación de pecado. Entonces vemos que todas, o sea, si lo leemos detenidamente, podemos ver que cada cosa va encajándose, va como llevando la misma dirección, que la vamos a resumir ahora. Ay, Dios mío, mi nariz. Qué locura. Entonces, más adelante vemos algo que por mucho tiempo hemos escuchado o hemos visto, pero tal vez no lo hemos visto desde el contexto de por qué sucederá, cómo sucederá, cuál es el motivo, que es el ser salvo. Entonces, en el versículo 9 en adelante, vemos el ministerio de su voluntad, que ahí mismo lo menciona. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? La venida de Cristo. Y a través de eso vamos a poder experimentar la salvación. Entonces vamos a leerlo detenidamente. Vamos a ver. Nos dice el capítulo yo estoy con el capítulo, del versículo, perdón, disculpen chicos, del versículo 9 al 14, ¿ok? Entonces vamos a leerlo detenidamente para poder encontrar la respuesta. Aunque bueno, ya lo tienen en la pantalla, pero vamos a desarrollarlo. Entonces, yo puse ministerio, y es misterio. El misterio de su voluntad. La pregunta es, ¿por qué, para qué y quiénes serán los escogidos? Entonces vamos a ver. En el 9. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Detengámonos ahí. Ahí vemos el primer punto, el por qué. ¿Por qué? Porque quiere reunirnos a todos, los que están en el cielo como los que están en la tierra. Ese es el porqué del misterio de su voluntad. Entonces seguimos más adelante en el 11, que dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Que nuevamente se repite. ¿Se acuerdan que lo vimos en el versículo 6? Que, ¿cuál era el para qué? Para alabanza de su gloria a través de la gracia que nos había dado. Nuevamente en el versículo 12 se repite y nos recuerda cuál es ese para qué que el Señor nos llama, para la alabanza de su gloria. Entonces, el quiénes, en el 13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, ¿quiénes serán esos que verán o experimentarán el misterio de su voluntad?
los que esperan en Él, que lo vemos en el versículo 12, y los que habiendo oído la palabra de Dios y habiendo creído en ella, fuimos sellados por el Espíritu Santo, que esa viene siendo las arras. ¿Alguien sabe qué es las arras? ¿O han escuchado alguna vez esa palabra, arras? O no sé si sus papás tendrán arras en sus casas. No, nunca lo he escuchado. Quizás porque está en español. Tal vez sí. Bueno, las arras en nuestra, bueno, no sé si cultura, pero más que nada es un símbolo que son unas monedas que el novio le da a la novia el día de la ceremonia nupcial. Bueno, creo que no sé si los judíos y los católicos practican eso, pero bueno, mis papás no tienen arras, bueno, que yo sepa. Pero hay muchas culturas que practican eso, ¿no? De darle arras a las personas. Eso es un símbolo, una señal, es como un sello del matrimonio. Entonces, aquí en la Biblia significa señal o es como la garantía de un contrato. Entonces, el Espíritu Santo es nuestra arra, o sea, esa señal, ese sello que el Señor pone en nosotros para poder identificarnos. Entonces, por eso fuimos sellados por el Espíritu Santo, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Estoy leyendo el versículo 14. Entonces, aquí vemos el desglose de la primera parte del libro de Efesios, capítulo 1. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro, algo que aportar? Ok. Bien, si seguimos leyendo, ahora vamos a pasar a la segunda parte del capítulo, que se titula El espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces vamos a leer del versículo 15 hasta el versículo 23. Entonces voy a comenzar y alguien me sigue, ¿ok? Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que queremos, según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y metió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, para ver
última parte de este capítulo, chicos, y para cerrar este pasaje, este capítulo, porque el pasaje es solamente un versículo. Vemos que el apóstol Pablo les recuerda y les exhorta a los efesios en conocer y saber la sabiduría y la revelación de algunos aspectos como cristianos. Entonces vemos 3 puntos en esta segunda parte, que es una, saber la esperanza a la que Él nos ha llamado, que lo vemos en el versículo, en el versículo 18, que dice, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces el Señor pone en nosotros una esperanza. Cada uno de nosotros debe conocer y saber cuál es ese tipo de esperanza en el cual el Señor nos ha llamado. 2. La riqueza de su gloria en la herencia de los santos, que lo vemos en el 19, que dice, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Me parece, creo que no era el 19, era el 18. Ajá, ahí mismo el 18 lo vemos, que cuál la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. ¿Cuál es la riqueza de la gloria en la herencia de los santos? La vida eterna. Y la tercera, esa sí la vemos en el 19, que sería la grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos. Y en el mismo texto nos describe cuál es esa grandeza, desde el 20 al 23, que esta fuerza operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual en su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces vemos la grandeza del poder del Señor, que tenemos que, estas 3 cosas tenemos que tenerlas siempre presentes para poder que se manifieste el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, de esta manera terminamos el primer capítulo del libro de Efesios, en el cual solamente es una introducción de lo que es la doctrina cristiana, o sea, qué es el Señor, cómo Él se manifiesta, por qué nos ha llamado, quiénes somos nosotros, nuestra propia identidad. En este capítulo vemos también el por qué, el para qué, quiénes serán esas personas cuando venga el tiempo de la redención, quienes se levantarán y seguirán con Cristo. También nos demuestra lo que es el poder de la grandeza de Dios, lo que es conocer la esperanza del Señor en el Señor, lo que es la riqueza de su gloria, entre otras cosas. Entonces, es solamente una parte introductoria para poder conocer qué es el Evangelio. Ya más adelante vamos a ir desglosando un poquito de otras cosas, que si las actitudes del cristiano. Como les dije, la primera parte de Efesios es más que nada doctrinal, para que podamos conocer qué es el Evangelio. Ya después vienen lo que son las exhortaciones, cómo el cristiano debe vivir, cómo debe manejarse, qué debe hacer, qué no debe hacer, entre otras cosas. Entonces, chicos, espero que les haya gustado esta primera parte y espero verlos el siguiente sábado.
Así que bienvenidos a otro cuatrimestre, a otra reunión más del grupo de oración.